¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este primer capítulo acá en El Conquistador y como anfitrión les doy una cordialísima bienvenida a ustedes que están al otro lado del dial y por supuesto a nuestros, como ustedes se llaman, los contertulios. Los contertulios. Roberto Correa, Marcelo Alonso, bienvenidos a Recuperemos Chile. Y gracias por invitarme, ¿eh? Todo un desafío para mí también, pues. Pero como conquistador les damos una cordial bienvenida, junto a Nicolás Santana que está ahí el jefe pues, de los mandos técnicos. Bienvenidos. El hombre tras la ventana. El hombre tras la ventana. ¿Cómo están ustedes? Roberto. Muy bien, muchas gracias. Para nosotros en nuestro programa 186. 186. 186 semanas al aire, hace más de 3 años, ¿no es cierto? Y nuestra misión ha sido aportar un granito de arena a la batalla cultural que hay que dar para recuperar Chile. Ahora el eslogan Recuperemos Chile salió hace un par de años en las campañas, pero nosotros ya tenemos hace 3 años nuestro programa Recuperemos Chile. Recuperemos Chile. Así que no, yo feliz de la invitación, porque aquí vamos a ir desgranando todo el choclo, toda la madeja. Yo les traigo unos temas para que a ver si sale una interesante conversación. Pero Roberto, Marcelo, por favor, aproveche de saludar. Sí, muchas gracias, Robert. Roberto y Robert. Roberto Correa y Robert, nuestro anfitrión. Sí. Nos sentimos agradecidos por estar en esta nueva casa radial para el programa Recuperemos Chile, que como bien comentaba el contertulio Correa, lleva ya 186 programas. Siempre mirando en forma objetiva, con información dura, pero crítica, de las cosas que hemos echado de menos para que este país se vuelva a recuperar. Y de ahí viene el nombre, Recuperemos Chile. Bueno, hay que hablar las cosas como son. Roberto, vamos con nuestro invitado. Nuestro invitado es Santiago Montiel, él es ingeniero comercial, con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica, magíster en Economía Aplicada, con mención en Políticas Públicas de la Universidad Católica, y ahora es profesor de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencias y Economía. Santiago, él es un investigador de un centro de estudio que se llama Horizontal. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, muchas gracias por la invitación. Felices de estar contigo, Santiago, de conocer tu experiencia, de que te sumes también aquí con tu contenido a lo que Roberto, a lo que Marcelo te vamos a proponer. Y fíjate que durante esta semana, Santiago, y se los planteo a ustedes, ocurrió un hecho de que pocas veces, indudablemente, se da en el Congreso. 15 años habían pasado desde que nuestros congresistas nos aparecieron. Nos aparecieron a votar. No, ¿ya? Y fue un verdadero bochorno, escándalo, y en la mañana y en la tarde. 49 asistentes de 155. 55. Faltaron más de 100 diputados elegidos por el pueblo, pagados por el pueblo, para que hagan la pega. ¿Están en campaña todos? ¿Están en campaña o estaban en otras comisiones? Yo conversé con varios, ¿sabes lo que me dijeron? Que estaban en comisiones. Y que si no llegan a la hora les cierran la puerta. ¿Qué es lo que? No sé, pues yo se los digo nomás por lo que me dijeron. Oye, Santiago hizo esta semana, se publicó en la prensa, un estudio que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema educativo. Explícanos este estudio que hiciste, Santiago. Repitiendo, muchas gracias de nuevo por la invitación. Efectivamente, un momento con mucha contingencia dando vuelta, entonces siempre se agradece la oportunidad de hablar de temas de un poco más largo plazo. En este caso, el tema de los docentes son el factor más determinante en los aprendizajes de los estudiantes, así que a nosotros nos interesaba mucho revisar esto porque hay un debate hoy en día sobre la existencia o no de un déficit de docentes. Si es que nos faltan docentes, si es que nos sobran docentes, qué va a pasar con la crisis con la baja de la natalidad. Y para eso nosotros queríamos investigar cuántos docentes faltaban y cuántos docentes habían fuera del sistema. Y hicimos esos dos cálculos. Fuimos a comparar como las horas que hoy en día los docentes hacen con las horas que necesitamos según los niños que tenemos, los estudiantes. Y ahí encontramos que faltaban alrededor de 10.000 docentes. Pero al mismo tiempo fuimos a mirar los docentes jóvenes
menores de 40, que estaban fuera del sistema, que habían salido, que en algún momento estuvieron, pero desertaron. Y encontramos que habían estos 23.000 que hoy en día están fuera de las aulas. Entonces, todo eso abre una discusión nueva sobre las condiciones de los docentes, sobre las dificultades que están enfrentando, por qué están saliendo, y también todo esto en el marco de un proyecto de ley también que se está tramitando sobre los requisitos de ingreso. Así que eso fue un poco lo que fuimos armando con el estudio. En tu experiencia, ¿por qué se retiran estos docentes? Yo creo que esa es la gran pregunta. Yo creo que responde a muchas cosas. Responde primero a una crisis de autoridad que no solamente le afecta a los profesores, pero ciertamente es un aspecto donde lo incide mucho. Hay un tema también con la valoración de la sociedad que existe. Se le hizo recién una encuesta, la OCDE le hizo recién una encuesta a los profesores en distintos países, y solamente 1 de cada 6 profesores en Chile cree que la sociedad valora su profesión. Solo 1 de cada 6. Y al mismo tiempo también hay un aspecto como de condiciones objetivas de ejercicio de la profesión. Salario, horas, y si bien venimos de una reforma relativamente reciente, que es la carrera docente del 2016, donde se contemplaban menos horas de clase y más salario, esa reforma no ha bajado notoriamente la tasa de deserción y bueno, nosotros tenemos alguna hipótesis de por qué puede haber pasado eso, pero partiendo porque algunas de las modificaciones que contemplaba esa ley ni siquiera se han podido aplicar. Yo por el conocimiento que tengo de algunas sobrinas que son docentes, siempre hay profesores, están al límite con los profesores justos en los colegios por los recursos que hay. Entonces, cuando hay un profesor con licencia, cuando hay un profesor con vacaciones, bueno, vacaciones tienen verano, los profesores que están asistiendo al colegio tienen que ir cubriendo a sus pares que no están. Entonces terminan realmente reventados los semestres. No hay horas de preparación, ¿no es cierto? Eso tienen que hacerlo después de la jornada. Y bueno, de hecho, esta ley, la carrera docente del 2016, contemplaba que tuvieran más tiempo para preparar clases, más tiempo fuera de la sala. La ley decía que 1/3 de sus horas tenían que estar fuera de la sala. Y la realidad... Y la realidad es que los profesores en promedio cada semana hacen 8 horas más de clase de lo que les corresponde. 8 horas más. Sí, o bien van entonces, con el tema del apoyo de los asistentes a la educación, pues, que ahí dentro de los colegios especialmente particulares subvencionados son los que se hacen cargo de la sala cuando falta precisamente un docente titular. Entonces ahí generalmente, ¿qué es lo que se le hace a los chicos? Yo lo veo con mis hijos, digamos, ¿ya? O les pasan películas o le hacen clases forzadas de orientación, pero de la asignatura propiamente tal, no hay nada. Y a mí me llama mucho la atención que 10.000 docentes falten en nuestro país. Hay otro tema que quiero consultarle a nuestro invitado. ¿Cómo estamos en el tema de la selección para ser profesor? ¿Qué hay al respecto? Porque hay una ley que lleva, creo que 7 años y no se está aplicando adecuadamente respecto a los puntajes para acceder a las carreras de docencia. ¿Qué nos puedes comentar de eso? exacto. A ver, aquí estamos haciendo, esto es como un ejemplo un poco bochornoso de política pública en Chile, porque Pero digamos la verdad como es nomás. sí, pero el año 2016 teníamos la PSU y había un puntaje mínimo en la PSU, era alrededor de 450 puntos, eso es para entrar a cualquier carrera. Y con la ley de carrera docente se determinó que ese puntaje tenía que subir en un plazo de 8 años. Primero entre el 2016 y el 2023, y fuimos subiendo de a poco estos 450 puntos. El 2020 estábamos en 500 puntos, y aquí nos empezamos a descarrilar, porque el año 2022 pasamos de la PSU a la PDT y después de la PDT a la PAES. La Y ahí cambió la escala. La PSU tenía un puntaje máximo de 820, ¿no? 850. 850. 850. Entonces, para entrar a profesor teníamos que tener 500 sobre un máximo de 850. Sigue tú. Exacto.
Y cuando pasamos a la PAES tiene un puntaje máximo de 1000, pero mantuvimos los 500 puntos de puntaje mínimo. Entonces, en la práctica, bajamos mucho los requisitos de ingreso, porque los 500 puntos en la PAES son mucho más fácil que los 500 puntos de lo que era la PSU. Es la diferencia entre bajar en un promedio de notas de 5.7 a 5.3, la diferencia Claro. entre esos dos estándares. ¿Tú te acuerdas? Entonces, Sí, tú te acuerdas que en un momento determinado, no me acuerdo si fue en el gobierno del expresidente Piñera o de Bachelet, cuando para motivar a que los jóvenes estudiaran, ¿cierto? Pedagogía, se les iba a entregar una beca que les cubría el arancel completo. De hecho, hoy día también existe la beca vocación profesor. Esto, con el estudio que ustedes, si es que los contempló, si es que lo contempló, eh, garantizó que más jóvenes se interesaran por estudiar pedagogía, o crees tú que independiente del puntaje o independiente de este incentivo económico, no tuvo el impacto que realmente esta iniciativa buscaba? mira, la beca vocación de profesor parte del 2011, en el primer gobierno de Piñera, una propuesta del ministro en ese entonces, que era Joaquín Lavín. Y los estudios que se le han hecho es que efectivamente incentivó a estudiantes de alto rendimiento a entrar, pero con la introducción de la gratuidad, ahí por el 2015-2016, esa beca dejó de tener potencia, porque la gracia era que esa beca estudiaba gratis, cuando la universidad se pagaba, pero después con la gratuidad son todas las carreras gratis. Entonces, las personas que tienen altos niveles de vulnerabilidad dejaron de acceder a la beca vocación de profesor y se perdió mucho el impulso. Eh, y solamente como para situar bien la discusión actual, se supone que el año que viene, por ley, los requisitos para entrar a pedagogía tenían que subir de los 500 puntos que veníamos conversando en la PAES a 626. Eso es lo que pasa si es que no hay ningún proyecto de ley. Pero existe un proyecto de ley para postergar un año más estos requisitos de ingreso y volver a tener esta misma discusión básicamente en un año más. O Entonces, sea, en eso estamos hoy en día. en vez de mejorar la calidad de los alumnos, futuros profesores, lo vamos retrocediendo y ni siquiera no hemos, con este cambio de la PSU a la PAES, ni siquiera estamos en lo que era original. Ni siquiera, o sea, hoy en día para un docente, o sea, para un estudiante es más fácil entrar que cuando partió la carrera docente el año 2016. O sea, nunca en la historia de desde que existe la PSU, había sido más fácil estudiar pedagogía. Y que yo siento ¿qué se le está diciendo al estudiantado, qué se le está diciendo a la sociedad en el subtexto con este proyecto de ley? Es que básicamente ser docente es fácil, ser docente no requiere preparación académica y los estudiantes de bajo rendimiento pueden estudiar pedagogía. Entonces, nosotros creemos, y hay harta evidencia empírica, incluso para Chile, que estudiantes con una PSU más alta son efectivamente docentes que pueden transmitir mejores aprendizajes a sus estudiantes le da mejor en las pruebas. Entonces, precisamente aludiendo a la calidad de la educación, es que nosotros hemos abogado por quizás no aumentar la rajatabla de 500 a 626 puntos el año que viene, pero comprometámonos con algo ahora. O sea, avancemos de 500 a 550 este año y en un plazo de 3 llegamos a los 650, no sé. Pero tenemos que sí o sí hacer un gesto este año para mostrar que estamos comprometidos con llegar a esa meta. Pero estamos en un año de campaña y quizás los diputados no quieren quemarse con el colegio de profesores, ¿o no? Yo creo, o sea, esto ya es estos comentarios como más políticos, pero lo que pasa es que quienes están defendiendo aquí mantener bajos los puntajes son generalmente los rectores, porque si se suben mucho los puntajes, hay facultades de pedagogía que van a tener que cerrar. Y eso es una realidad y es una realidad difícil de tragarse, si es que uno es un rector, pero es una decisión de política pública difícil. Eh, pero simultáneamente que se está tramitando este proyecto, se está tramitando el PES. Y con el PES, los rectores también están en contra del proyecto que quiere el gobierno. Entonces, el gobierno tiene muchos problemas con ser enemigo de los rectores en dos proyectos al mismo tiempo. Entonces, este de pedagogía está tratando de Chutearlo. ayudar a los rectores para que en el PES se limen un poco las perezas. No sé si se entiende como la estrategia, como la miramos Sí, nosotros. perfecto. Oye, ¿y cómo recuperamos
a esos 22.949 profesores, cómo los reencantamos para que vuelvan a hacer clase. No creo que Esto no solo es nada sea, fácil. no creo que solo sea vía sueldo. Yo tampoco creo que sea solo vía sueldo, porque hoy en día el docente en esta época tiene una labor mucho más compleja que la que tenía hace 20 años. Hoy en día se le exige ser docente, muchas veces apoderado, muchas veces doctor, muchas veces psicólogo. Se le está viendo mucho a la escuela y ellos están enfrentados a un ambiente cada vez más hostil. Los docentes te reportan que tienen muchas agresiones, que tienen mucho trabajo administrativo. Entonces yo creo que es una combinación de varias cosas. Ciertamente se pueden hacer mejoras salariales. Nosotros hemos abogado porque, por ejemplo, ellos puedan progresar más rápido en su carrera. Hoy en día pueden progresar con una combinación de evaluación y antigüedad. Nosotros estamos pidiendo que sea solo evaluación, que puedan progresar más rápidamente si les va bien los primeros años. Hay un plan de mentorías que también tenía la carrera docente, pero que se ha implementado muy poco. O sea, solamente 1% de los docentes han recibido esas mentorías, que sabemos que es una intervención como con mucha evidencia a su favor en otros lugares. Eh, pero yo creo que esto tiene que partir en verdad, hacer un trabajo más de joyería, ir a averiguar con estos docentes qué fue lo que gatilló su salida del aula, qué sería necesario. En Australia tuvieron este mismo problema a menor escala y los trajeron de vuelta con más plata. Se hizo una alza salarial muy significativa para todos los docentes y se logró efectivamente traer a muchos de vuelta. Eh, entonces yo creo que hay que tener una conversación sobre eso, sobre, por ejemplo, en la medida que se pueda, pero poner algo de flexibilidad horaria en una profesión que es muy difícil tenerla, pero por ejemplo que el trabajo fuera de sala lo puedan hacer de manera remota, algo así, pensando en que queremos hacer esta carrera atractiva para una persona que está pensando en estudiar medicina, para una persona que está pensando en estudiar derecho, una persona que está pensando en estudiar ingeniería civil, que se decida por estudiar pedagogía. Yo sé que suena lejos debido a la situación en la que estamos hoy día, pero ciertamente para allá tenemos que apuntar. Claro. O sea, pero para recuperar estos profesores tenemos que reencantar a los que ya estudiaron, que terminaron su carrera, y ese es un trabajo que hay que hacer. ¿Qué reacción tuvo yo lo leí en La Tercera, ¿no es cierto?, el día lunes? ¿Qué reacción tuvo tu reportaje? ¿Qué feedback tuviste? ¿Preocupación de la clase política o están en otra nomás? A ver, este proyecto pasó de la Cámara y está en la Comisión de Educación del Senado, entonces ciertamente levantó ahí alarma, pero yo creo que aquí hay que ser claros. O sea, me parece que si es que tenemos un problema de baja valoración social, no la vamos a solucionar bajando los requisitos de ingreso a las carreras. No. Yo creo que eso sería absolutamente retroceder. Entonces, yo creo que tenemos que partir por mantenernos firmes en el acuerdo al que se llegó el año 2016, que fue un acuerdo bastante transversal, en que los puntajes tenían que ser altos, en que los estudiantes de pedagogía tenían que ser de un rendimiento académico destacado. Entonces, yo creo que tenemos que partir por mantenernos firmes con eso. Y el estudio tuvo mucha recepción porque el tema de los docentes hoy en día se está viendo como un sacrificio país. O sea, cualquier persona que estudia pedagogía, sabemos que se va a enfrentar a una vida laboral muy desafiante. Entonces, hemos podido levantar muchas experiencias muy valiosas de docentes que han salido. eh, Así que ha sido un estudio con muy buena recepción. O cómo se incentiva a los jóvenes. ¿Cómo incentivamos a los jóvenes a estudiar pedagogía? Que a lo mejor habría que ir ahí aún más al fondo. Pues si no hay profesores y no hay interés tampoco por parte de los jóvenes, porque puede ser poco atractivo por todo lo que tú señalas, ¿cómo los motivamos a ello entonces? Pero es que la problemática yo creo que la conocemos todos. Ahora sabemos que tenemos pocos profesores. Eso es nuevo para mí. Faltan 10.000. 10.000, faltan 10.000. Ya, ok. Los que hay, ¿cómo son? Entre Tongoy y Los Vilos. ¿Por qué? Porque la materia prima con que se están formando esta generación de profesores viene deficiente, con puntajes de 450, después 500, peleando para que no sean más de 520 puntos.
reconozcámoslo o no. Sí, pero eso es para entrar nomás. Por Y eso. la formación que tienen. Correcto, los pero 5 años. es que La base, claro. cuando digo materia prima, a eso me refiero, porque, a ver, uno puede dar una imagen de clasista, pero las cosas como son. Con 520 puntos tú no entras a estudiar medicina. Así era. Con 840 puntos sí entrabas a estudiar medicina y también a pedagogía, lo que quisieras. Entonces, había un tema de puntaje, sea bueno, sea malo, lo que tú quieras, pero era para todos iguales. Entonces, cuando la materia prima está mala, el resultado final no puede ser muy bueno. Después viene la formación. Parece que nuestro invitado sí sabe lo que está en el tema de la formación académica para un profesor. Pero lo que estamos viendo después, sí lo vemos todos, profesores ideologizados políticamente, profesores con cero compromiso, con cero presentación frente a los alumnos. O sea, falta fumar nomás, que entre paréntesis en los años 70 sí lo hacían los profesores mis en la profesores sala. fumaban ahí, pero Sí, mis profesores también. Pero, ¿a qué voy? A que no hay una condena. Tampoco hay evaluación docente. O Entonces, sea, ¿hay una evaluación docente o no, Santiago? Existe una evaluación docente, pero yo pero igual entre ellos. creo que se levantan varios puntos bien interesantes ahí. Yo creo ¿Ya? que un factor adicional que lo estamos mirando y que es como el único lado positivo dentro de la baja en la tasa de natalidad, que cae como piano en Chile y que de aquí a 10 años más no vamos a tener niños, es que efectivamente va a ir habiendo cada vez menos estudiantes y por ende podemos restringir la oferta de profesores a un nivel cada vez mayor. Incluso cuando uno mira los datos, esto es impresionante. De aquí al 2050 vamos a tener 500.000 niños menos en edad escolar. 500.000, eso es el 17% de todos los niños que hay hoy en día en el sistema. O sea, vamos a necesitar el Entonces, 17% menos de profesores. Incluso los profesores desde el 2003 hasta ahora se han duplicado, pasaron de 69.000, hoy en día tenemos 169.000 profesores, Pero, ¿y se han por qué? duplicado en los últimos 20 años, entonces hoy en día, ¿Por qué crees tú faltan que 10.000 se han profesores, duplicado? pero existen 23.000 fuera. La pregunta es, ¿por qué se han duplicado? Sí, yo tengo una sensación de cuál es la respuesta, pero quisiera confirmarla contigo. Te advierto el tiro. Yo creo que es porque no pudieron estudiar otra cosa. Eh, Sí. Yo creo que una parte es por eso. Estos requisitos para estudiar pedagogía son relativamente nuevos. O sea, entre el 2003 hasta el 2015, estos requisitos no existían, entonces entraban muchas personas a estudiar pedagogía. Pero nosotros teníamos la misma hipótesis que tú y fuimos a mirar los datos. ¿Y qué te dicen los datos? Cuando tú miras los que efectivamente se matriculan, ¿ya? Entran a pedagogía y la ponen en su primera opción. Es decir, de todas las carreras que habían, pusieron número 1 pedagogía. Ellos tienen peor puntaje que los que entran, pero la ponen como octava. Es decir, los que la ponen como octava postularon a 7 otras cosas, no pudieron entrar, y en octava opción pusieron pedagogía, tienen mejor puntaje que los que la pusieron de primera. Es decir, está la noción de que, de que algunos docentes hubieran preferido estudiar otra cosa, está respaldada por esa evidencia. Y eso era verdad en 2008. Nosotros miramos los datos del 2020 y se repite el 2020. Yo Sí, te voy a el contar. 2020 se proyectan 14.000. ¿Podemos ir a la pausa? Oye, 30 ¿Lo aguantamos segundos. a nuestro invitado o lo despedimos? Ustedes mandan. danos 2 minutos para no quitarle más tiempo a ¿Ya? nuestro... Oye, Recordemos con quién estamos hablando. con Santiago... Eso. Súper importante. Estamos hablando con Santiago, pero que está en Santiago. Está en Santiago. Santiago está en Santiago. Oye, antes de que Roberto encuentre el dato Santiago Montiel Santiago Montiel. es de la investigador de la... Es una fundación, no, un centro de estudio horizontal, ¿no? Es un centro de estudios, sí, efectivamente. Santiago Montiel. ¿Y tú trabajas, Santiago, en la Universidad de Chile, ¿Profesor en la Universidad de Chile? No, yo hago clases en la FEN, pero de la Universidad del Desarrollo, acá también en Santiago. Ya. Bueno, yo les iba a comentar que yo tengo una experiencia respecto al tema de docencia y profesores. De hecho, yo soy hijo de profesora, una profesora con mucho entusiasmo de los profesores que querían ser profesores y eran profesores. Y yo también, cuando di la prueba de aptitud en esos años, mi primera opción fue siempre veterinaria, etcétera, que finalmente lo estudié, pero en segunda o tercera instancia puse profesor de biología, justamente por si no quedaba, para poder prepararme en el área biológica y que bueno,
ocurrió lo siguiente, quedé en pedagogía en biología en la Universidad Católica, 68 alumnos, creo, 70 alumnos. Y en la primera clase la profesora dijo, levanten la mano los que quieran ser profesores de biología, de los 70 que estábamos ahí. 5 levantaron la mano. Los otros estaban preparándose para... Claro. Otra cosa. Entonces ocurrió lo que decía nuestro invitado Santiago Montiel. Los otros 65 dijo se pueden ir. Váyanse al patio, fúmense un cigarrillo, cómense un sándwich, hagan lo que quieran. Yo me voy a dedicar a estos 5 que sí quieren ser profesores. Eso fue. ¿Despidamos a Santiago? Oye, la última consulta, o sea, la última apreciación, cuando uno ve la falta de valoración que tiene los profesores en el Instituto Nacional, el otro día veíamos un profesor que le tiraron una bomba Molotov, entonces el colegio de Alonso aquí, entonces uno dice, chuta, instituto. Ojalá que mi hijo no estudie pedagogía para que no se vea enfrentado. Desgraciadamente las redes sociales, Mira, los papás dicen, la prensa, ojalá ¿no que no estudie en el Instituto Nacional hoy día. Y que además no sea profesor porque puede sufrir esos ataques. Pero pasa a ser casi peligroso, ¿no es cierto? Si un hijo tuyo va a profesor y se va a uno de los mejores colegios que había en Chile. Bueno, y la relación con los apoderados y los alumnos Claro. también. Sí. Hay Santiago. un problema, Santiago, en eso, ¿ah? Tenemos un problema, Houston. Mucho trabajo por hacer, si esto tiene que partir porque el colegio sea un lugar seguro, un lugar donde los estudiantes puedan ir y los papás estén tranquilos y los docentes no sean agredidos, así que sí, estoy de acuerdo. Hay que partir Este es un por esa problema, base. Santiago, este es un problema país. ¿Y cuál sería la receta mágica así en 3 puntos? ¿O 4? La receta mágica. Yo creo que tomar algunas de las recomendaciones de la mesa técnica del SAE para permitir la existencia de estos colegios de alta exigencia que puedan seleccionar un poco, yo creo que es una buena estrategia para recuperar los liceos emblemáticos. Ciertamente hay que hacer una reforma a la profesión de los docentes para evitar que se nos vayan más y para incentivar a que entren mejores profesores. Y yo creo que hay que hacer un tema con el CAE. Hay que hacer que eso se pague. Porque es un hoyo de plata que se nos está yendo. Santiago, muchísimas gracias por este contacto, por esta interesantísima conversación y nosotros nos vamos a la pausa y seguimos aquí en el programa. Santiago Montiel, investigador de Horizontal, muchas gracias, un gran abrazo a la distancia, que esté muy bien. Muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación. Gracias, Santiago.